Muy buenas noches, comandante Pablo Beltrán. Un lujo para este espacio volver a contar con usted para una entrevista exclusiva para Nuestra América en Palabras. ¿Cómo se encuentra? Todavía en Caracas, ¿no? Sí, terminamos hoy jueves a mediodía la reunión. Ya estamos a punto de viajar, pero con gusto hablemos un poquito de cómo fueron los trabajos por aquí. Sí, sí, vimos un comunicado hace unas cuantas horas conjunto en el cual hablaban de retomar este proceso volviendo a los acuerdos de México. Y con Claro. la buena noticia, además de que se vuelve a la participación popular, a reactivar, a darle esa importancia que ha tenido la participación popular, pero cuéntanos usted más detalles de cómo estuvo esto y qué se espera, porque ahí ya vi que nos adelantaban un próximo encuentro, ¿no? A mediados de noviembre. Sí. ¿No vio la declaración de la delegación del ELN? Por supuesto, más temprano vimos una declaración del ELN donde reafirmaba cuáles son esos principios que ustedes consideran básicos para continuar en un proceso de diálogo como el que ha venido avanzando con el gobierno de Gustavo Petro. Sí. Pues a Cuéntenos ver, pues algo que no hayamos visto en esos comunicados. ajá. El objetivo de esta reunión era sacar el carro de la cuneta. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente ha habido avances ya vamos a cumplir 2 años de haber comenzado este proceso con Petro, y hay avances, objetivamente, pero también comenzaron a presentarse problemas. Entonces, debido a eso fue que nosotros decidimos que la mesa debía entrar en una especie de congelamiento. Y esta reunión se ocupó de ver cómo salimos del congelamiento. Entonces, lo que nosotros pusimos sobre la mesa fue lo siguiente. Para nosotros es inadmisible que dentro del mismo gobierno, una parte del gobierno con nosotros construye el proceso, pero otra parte destruye el proceso. O sea, es un camino dual, le colocamos nosotros. Y eso para el ELN es inadmisible. Entonces nosotros pedimos tener un solo interlocutor y que, como se ha dicho, de verdad seamos socios para construir y implementar los acuerdos que traemos, y no pensamos de que la paz total sea eso, ¿no? Que una cosa por encima de la mesa y otra parte por debajo, y para nosotros eso tipifica perfidia, y eso para nosotros es un acto de guerra, muchas cosas de las que se hacen desde ahí, y pensamos de que el gobierno tiene que mirar la gravedad de esto y por tanto no solamente entender que es una situación muy grave, sino también, bueno, cómo vamos a enmendar esa situación. Ese fue el tema central de esta reunión. Por eso Le, se dice le que hago una pregunta. ¿Tiene algo sí, que ver las denuncias del presidente Petro de que se encuentra frente a un golpe blando con el hecho de que se haya animado el ELN a retomar el proceso de diálogo? yo creo que son causas distintas. Sí ha habido mucho clamor y llamado de muchos sectores, sobre todo los que participaron, los que participan en el proceso de la sociedad en construcción de la paz, porque fueron miles de organizaciones sociales y políticas las que dicen, bueno, por más de que haya problemas de la mesa, los invitamos a que se sienten y le busquen solución. O sea, nuestra presencia acá es respuesta a eso, porque realmente este proceso ya no le pertenece a las dos partes, o sea, al gobierno del ELN, sino a mucha gente que le ha metido el pecho y el hombro a esto. Entonces, para nosotros, esos son voces de mucha valía. Pero ¿cómo se va usted entonces ahora de este encuentro? ¿Cómo se cierra? ¿Con optimismo, con muchas dudas? ¿Realmente se siente que se ha recobrado la dinámica que traían? Nosotros somos unos convencidos de lo siguiente: cuando hay un problema de cualquier categoría que sea, si uno logra
ser certero en el diagnóstico del problema, ya tiene resuelta buena parte del problema para enfrentarlo. Entonces esta reunión sirvió para de manera descarnada hablar de los problemas y en cierta forma fuimos encontrando una convergencia en la caracterización de los factores de crisis que tiene esta mesa. O sea, ahí hubo un avance. Y cuando hay esos avances, queda más al alcance de la mano que haya soluciones conjuntas. Entonces, de ahí se desprende una, dijéramos, tarea. Cada parte va a consultar a sus altas instancias para ver cómo se completan esos diagnósticos, pero también cómo se adquieren nuevos compromisos, como le decía al principio, para sacar el carro de la cuneta. Hay una pregunta puntual que quisiera hacerle. Hubo ayer un traslado de un preso desde una cárcel, la cárcel de Cúcuta. Ese preso había llegado allí producto de los acuerdos entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia en esta mesa. Pero el traslado que se dio ayer al parecer se da dentro de los acuerdos de ese proceso que han llamado de diálogo territorial con el Frente Comuneros del Sur. Esto de alguna manera, digamos, impacta en este retomar la mesa, porque sabemos que ese diálogo territorial que comenzó el gobierno es una de las razones por la que la mesa se enfrió. Y en eso tiene razón. Eh, es que no solamente fue que hubo un plan de la inteligencia, por lo menos hemos identificado un par de agencias de inteligencia estatales que comenzaron a socavar esa estructura de Nariño hasta que la sonsacaron y entonces una operación de desmembramiento la quieren convertir o todavía pretenden eso, convertirla como en un acto de paz total. Entonces a cada cosa hay que ponerle su nombre. Hicimos unos acuerdos que mientras que estuviera a la mesa no iba a haber desarticulación de frentes del ELN, entonces ellos incumplieron eso. Prosiguieron con el proceso de socavar y después lo presentan como que es una decisión autónoma de paz de ese grupo. Entonces ahí estalló el problema. Pero nosotros no le hemos dicho al gobierno ni queremos retrotraer ese proceso porque ustedes voluntariamente lo programaron y lo hicieron, pero además ustedes tienen una responsabilidad con el pueblo colombiano, crear una disidencia. Y todo lo que ha sido disidencias como residuos de procesos de este tipo de movilización se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para Colombia. Entonces, ustedes son responsables de crear una disidencia y de todas las maldades que hagan en adelante. Y además tratar de convencer a la gente de que eso es un acto de paz. Ese es el doble señalamiento que nosotros hacemos. Pero entonces el caso de este preso sería un caso Para allá iba, aislado, algo hecho. Sí. para allá iba. Ujú. Entonces nosotros dijimos, eso es un acto de guerra y nos deben decir si lo catalogan así o cómo lo catalogan y si van a seguir haciendo eso. Eso es lo que va a sacar esta mesa del congelamiento. Y el caso que me menciona de un preso, pues imagínense, pusieron a unos funcionarios del gobierno a ir por las cárceles a sonsacar presos del ELN para que se fueran para ese proceso que tienen de Nariño, porque supuestamente allá les van a dar la libertad de manera casi inmediata. Entonces ese proceso de sonsacamiento lo hicieron en muchas cárceles, engatusaron mucha gente y producto de eso, en esta semana que está pasando, ya hicieron una movilización de esos presos a Pasto, la capital de Nariño. ¿Cuántos de esos fueron voluntariamente con la ilusión de que salir de la cárcel en condenas largas
y a cuántos de esos les pintaron pajaritos de oro y cuántos de esos están inscritos como presos del ELN. Esa estadística, nosotros denunciamos esto en la reunión y el gobierno, la delegación del gobierno quedó comprometida con precisar qué es lo que está ocurriendo ahí, porque eso es uno de tantos ataques que están haciendo desde ese proceso que nosotros llamamos de crear una disidencia y ponerle el vestido de ser un acto de paz. Entonces, eso es parte del mismo proceso que nosotros llamamos de doble faz, de un proceso dual de la política de este gobierno frente al ELN. Comandante Beltrán, lo voy a sacar un poco del tema específico de la mesa, porque sé que usted es un hombre que también le encanta la geopolítica y me gustaría saber qué opina el ELN o qué expectativas tiene el ELN con esta nueva presidencia en los Estados Unidos de Donald Trump. ¿Piensan que va a ser mejor, peor para Colombia, para la posibilidad de paz, o les parece que da igual quien esté en la Casa Blanca, el proceso va a continuar su rumbo? A ver, a mí me da mucho pesar y al ELN le da mucho pesar por el pueblo de Palestina. Es el principal damnificado con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos. ¿Con quién me da mucho pesar? Hay miles de migrantes que día a día llegan a Estados Unidos y dijéramos la visión supremacista y racista que tiene este presidente los trata con basura. O sea, se ha referido de una manera muy despectiva, insultante. Entonces, lo que viene en ese sentido es una situación muy dura. Eh, pero también hay que mirar esto. El Estados Unidos de hoy es menos que el Estados Unidos de hace 10 años o 20 o 50 y cada vez será menos. Entonces, eso tiene dos impactos. Impacto uno frente al propio pueblo de Estados Unidos. Porque es que el supremacismo y el racismo no solamente con los migrantes o con nosotros los latinoamericanos, es con su propio pueblo. Acuérdese que en pleno COVID dejaban morir la gente. 40% de los muertos de COVID los dejaron morir porque eran pobres y querían salir de ellos. O sea, al capitalismo siempre le sobra gente. Entonces, es una situación dura para el propio pueblo de Estados Unidos. Y es una situación dura para otros pueblos del mundo porque con un imperialismo que declina, eh, resulta que esa declinación también lo vuelve más irracional. Los israelíes tienen de mucho tiempo atrás, el sionismo decía que para ellos infundir temor tenían que ser como un perro rabioso. Y resulta que ahora, además de rabioso, está loco o simula estar loco. Entonces esta parte eh, es muy grave porque cuando un imperio como estos, que se ha hecho con base en la fuerza y haciendo sangrar a otros pueblos, el nivel de locura que llega es de volverse más atroz, más bárbaro, más inhumano. O sea, lo que están haciendo con Gaza y con el Líbano es una muestra de eso. Y el ejército sionista no es un ejército, es un batallón más de Estados Unidos. Pero fíjese, y sí, vamos a cerrar con esto porque me han dicho que usted tiene poco tiempo.
Pero fíjese que esta situación en Palestina y en Líbano ha puesto en evidencia una grave crisis del derecho internacional humanitario. Eso tiene mucho que ver con la mesa de diálogo de la Sí. cual ustedes son parte. ¿No les parece que eso que está sucediendo por allá, el hecho de que el derecho internacional humanitario está en crisis, que todos los tratados que regularizan la guerra están en crisis, va un poco en contramano del esfuerzo que está haciendo el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional y las esperanzas del pueblo colombiano de que haya una salida política y negociada al conflicto social armado que vive Colombia? Es la crisis del mundo. Lo que está pasando en Gaza y lo que desató la guerra en Ucrania es pisotear el derecho internacional. Y lo que pasa en Gaza, que es un genocidio, tiene un responsable, que es el sionismo y Estados Unidos, pero tiene unos cómplices, que es la Unión Europea. Entonces aquí no solamente se están pasando por encima del derecho internacional, sino que eso constituye una bancarrota moral para Estados Unidos y sus aliados, sus seguidores, como son los europeos, ese mundo que se llama el occidente civilizado. ¿Qué valores puede sostener un occidente civilizado que hace eso? O sea, es bancarrota moral, no solamente una bancarrota jurídica en términos de derecho. Lo más grave es la bancarrota moral. ¿Qué hegemonía, qué atracción, qué seducción puede traer para el resto de pueblos del mundo ese tipo de situaciones tan aberrantes y perversas? Entonces, esto está cerrando una época. Eso es una crisis de la civilización occidental como la concibieron, porque durante mucho tiempo ha habido colonialismo. Y el colonialismo que impulsan los judíos, los israelitas, es un colonialismo aún más perverso que el que hicieron las potencias occidentales, pero ellos son los maestros. Así nació el Estado judío. Entonces, es la decadencia de un modo de civilización que tiene una situación de una ruina moral y frente al derecho, y eso no lo resuelven con fuerza. Eso no, y esa ruina no es solamente hacia ellos, hacia otros pueblos, sino hacia al interior de ellos. Y eso tiene que tener una implosión para que los pueblos paren y digan, bueno, no más eso no nos representa. Entonces eso también tiene que pasar en Estados Unidos. Pero También eso, tiene. pero eso afecta también a una mesa, digamos, que acude también a estos paradigmas del derecho internacional y a todos esos tratados que han venido regularizando los conflictos armados, o no lo afecta de ningún modo. Esta crisis del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Estados Unidos y sus seguidores tienen un cuento que ellos representan el orden basado en reglas. Las reglas las hacen ellos, pero a su acomodo. Entonces, este mundo tiene que dejar de estar basado en eso. Y las reglas son eso. Ellos pisotean lo que quieran y está bien. Y los otros se defienden y son terroristas. Entonces, si los palestinos se defienden, son terroristas. Pero si los israelitas hacen terrorismo, como el que están haciendo, entonces se están defendiendo. Entonces, esa doble estándar, esa doble vara de medir, se está agotando. Entonces, por supuesto que cuando hay una ruina del derecho y una ruina moral, lo primero es uno no dejarse arrastrar por eso, por O sea más que más, fuerza y por más terror que impulsen. o sea que más Entonces, bien podrían ustedes, ambas partes desde la mesa, eh, quizás generar nuevas, aportar a una construcción de un nuevo derecho internacional que sea más acorde con los pueblos, con la realidad, porque, digamos, en la medida que esta mesa avance, puede marcar una historia muy importante
en un derecho que además tendría que escribirse contando que la participación popular pues es el sostén fundamental de acuerdos como este, ¿no? Eso es lo que se concluye también de los comunicados, del comunicado que emitieron hoy y de los propios acuerdos de México. Claro, si usted ve ahí unos principios básicos, son los principios sobre los que está construido el derecho internacional. Buena fe, pacta sunt servanda, o sea, los acuerdos son para honrarlos, para cumplirlos. Uno no firma lo que no va a cumplir, ¿cierto? Ahí eso es lo básico. Entonces, cuando en la mesa nuestra vemos violación de eso, decimos, paremos esto y miremos a ver si eso es lo que va a seguir pasando. Porque si usted me incumple acuerdos viejos, ¿cómo me motiva a mí a hacer acuerdos nuevos? Ese es el debate que tenemos en la mesa. Ustedes acordaron una nueva reunión. ¿Esta nueva reunión es para seguir conversando sobre la crisis o ya sería un retomar directamente el proceso de diálogo? Digamos, sería un nuevo encuentro ya de los habituales. No sé. No, todavía no es un ciclo. Ya. Es otra reunión extraordinaria donde ahora nos vamos a consultas. Cada uno consulta lo que considera que debe tomar como voluntad y como decisión para que esto ande y se lo presenta al otro. Nosotros ya le dijimos dónde queremos de que esto se encauce. Ellos también manifestaron expectativas. Entonces cada parte consulta y ahora el 19 nos sentamos y decimos, bueno, ¿cómo nos fueron las consultas? Y si con base en eso armamos la solución para descongelar. ¿Se sabe dónde será esa nueva reunión o todavía no está claro eso? Va a ser acá en Venezuela. Ok. Bueno, comandante Beltrán, de verdad que le agradecemos muchísimo que se haya comunicado con nosotros, con nosotras, que haya aceptado esta entrevista exclusiva y bueno, nuestros mejores deseos para que la mesa de diálogo siga avanzando Sí. sin tropiezos por la paz de Colombia, porque la paz de Colombia también es la paz de nuestra América. ¿Quiere decir algo para despedirse? Sí, que quedamos en que tenemos 20 meses de este gobierno para enmendar lo que hay que enmendar y ponerle ritmo a concretar y el horizonte es muy preciso. Vamos a avanzar lo máximo posible de aquí al 2026, que es el tiempo que le queda al presidente Petro. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a quienes nos han escuchado y acompañado una vez más aquí en Nuestra América en Palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Bueno, Muy buenas noches. es y siempre a su disposición para explicar todas estas cosas que son tan cruciales para Colombia y, como usted dice, para el continente.